Bueno, en realidad torturas ya existían, ¿no? Incluso las torturas se habían extendido no solo hacia al MLN, sino a muchas otras fuerzas, incluso a muchos comunistas. Había habido asesinatos en masas de comunistas en una seccional del partido, es decir, el clima estaba ya muy enrarecido. En ese momento, en realidad desde el año 69, yo estaba trabajando en un aparato interno del partido, no en el aparato armado, sino en un aparato que conseguía casas y autos para los perseguidos. Y ese aparato hizo que una de las condiciones era no militar demasiado públicamente, no poner un cartel en tu casa. Entonces, incluso yo hacía los paros de magisterio, lógicamente, pero tampoco iba mucho a las asambleas, ya había cambiado mi perfil. Eso significó que cuando viene el golpe de Estado, la primera cosa que hace el dictador, Bordaberry, es adelantar las vacaciones de julio. Entonces, los maestros y los profesores que quisimos militar fuimos revolucionarios rentados de la resistencia a la dictadura, porque adelantan las vacaciones de julio, el 27 de junio, adelantan las vacaciones de julio, estábamos todo el día en la calle. Ahí tuve experiencias muy hermosas de cómo funcionó el aparato, salvó muchas vidas de muchos compañeros. Incluso teníamos todo un sistema, estaba muy compartimentado, ¿no? Yo muchas veces a los compañeros más requemados de la central, yo los llevaba a un maquillador del galpón. Ahí aprendí muchas cosas de maquillaje, por ejemplo, que es mucho más fácil envejecer un rostro que rejuvenecerlo, ¿no? Y después otro compañero lo llevaba donde le hacían la foto para el pasaporte falso, ¿no? Pero eso yo nunca tuve nada que ver con él. Yo tenía que ver con la primera parte, el contacto, las casas. El aparato funcionó bien, hubo gente que también se asustó y cerró su casa con cualquier pretexto, que tenía familiares del interior, todo, pero gente que maravillosa se portó ahí. Sorprendentemente hubo gente que no era muy politizada y que fue heroica en cuanto a la solidaridad humana. Y bueno, y esos días para mí fueron amargos porque no había la respuesta que yo esperaba. Yo creía que había condiciones para darla, pero por otro lado tampoco tenía mucho tiempo para discrepar. Es decir, todos los días era una sorpresa y todos los días pasaban cosas y se precipitaban. El paro del transporte, se levantaba el paro, ocupación acá, golpiza allá. Hasta que, bueno, viene el repliegue y ahí empieza una nueva fase. Todo el año, el resto del año 73 y todo el año 74 y todo el año 75 era restaurar las heridas y recuperar una red clandestina que era muy difícil, porque además la gente estaba muy cascoteada, muy desconfiada de todo, y había habido en los barrios de Montevideo, sobre todo, un juego operativo de los servicios de inteligencia muy inteligente. Había un tipo de prestigio que lo andaban buscando, y había 8 o 9 militantes que todo el mundo sabía dónde estaban, pero no los agarraban. Cuando caía el dirigente de prestigio, al día siguiente caían todos. Entonces se creaba una desmoralización tremenda, ¿no? En relación, bueno, el dirigente los cantó, entonces había desconfianza, mucha amargura, pero también recuerdo cosas heroicas de esos años. Y así siguió hasta fines del año 75, donde el aparato que yo estaba fue muy golpeado, y los sobrevivientes se nos orientó por una dirección del partido, que ya era más formal que otra cosa, que pasáramos a Buenos Aires a reorganizarnos. Yo crucé a Buenos Aires en marzo del 76, creamos un grupo y empezaron a caer como moscas los compañeros. En realidad yo me salvé porque no fue por astuto, pero mi familia salteña, materna, significaba que la mitad de mis primos son argentinos. Por lo tanto, en vez de alojarme en pensiones, yo me alojé en casa de unos tíos. En realidad de unos primos. Y eso, claro, cuando empezó a caer la gente en las pensiones, porque nosotros creíamos que en Buenos Aires éramos anónimos y de repente empiezan a desaparecer. Así que finalmente se nos avisa del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que tenían nuestros nombres, y que teníamos unos días de plazo para irnos. Yo quise ganar tiempo, ¿no? En ese entonces yo estaba casado con mi primera esposa, teníamos una niña chiquita. Y yo dije, bueno, pero acá debe haber algo raro, yo estoy acá trabajando legalmente, realmente yo estaba legal en Buenos Aires. Además no tengo pasaporte. Y el gringo de ACNUR dijo, su problema es su problema. Usted, su mujer y su hija tienen una semana para salir con un pasaporte de la Cruz Roja y pueden elegir Suecia o Cuba. En una semana nos hacemos más responsables de ustedes. Y bueno, en un avión rarísimo donde no nos saludábamos porque estábamos compartimentados, pero éramos todos conocidos, Tupamaro de comunistas y del GAU, salimos todos para Perú
una madrugada de Buenos Aires en autos oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Salimos por Ezeiza para Perú a empezar la locura del exilio. Sí, sí. Después de Perú va directamente. Directamente a Cuba. Nos estaban esperando funcionarios cubanos en el aeropuerto, a todo el grupo de uruguayos, mamás con los esposos presos, nenes con un tío, toda la irregularidad del caos, algunas desconfianzas, quién me traicionó, quién es el que tengo al lado, muy duro. Y enseguida llegamos a La Habana y nos alojaron allá. ¿Cómo fue? Quería que nos contara cómo fue vivir en Cuba, cómo fue recibido allá y a qué se dedicó mientras... Bueno, mi primera visión de Cuba medio me decepcionó. Casas apuntaladas, edificios despintados, un bullicio que no podía comprender. Y yo pensaba, este era el mundo por el cual yo peleé allá. Hasta que mi hijita se enfermó. Entonces la llevaron a un hospital público y ahí a mi exmujer, a su mamá, le dieron ropa, le dieron un cuartito para dormir, le dieron la comida garantizada. Y empezamos a hablar con los cubanos y nos maravilló lo que era la salud pública, ¿no? Es decir, esa atención impresionante. Y después cuando mi hija entró a la escuela pública, que es la única que hay en Cuba, nos impactó lo otro. Yo me integré rápidamente al CDR, me anoté en las milicias, con un enorme entusiasmo, hice los cursos de Historia Universal. En realidad no era Historia Universal, es Historia del Movimiento Obrero Internacional. Después di aulas, como dicen en Brasil, en dos tecnológicos. Y bueno, y después me gané una beca para estudiar en Moscú. Así que estuve un año estudiando en la vieja Unión Soviética, ciencias sociales. ¿Y ese año en la Unión Soviética cómo fue? Bueno, yo me había encariñado mucho con Cuba, pero lo primero que me maravilló en Moscú fue el otoño. Ahí me di cuenta que ya estaba podrido del verano permanente. Pisar hoja seca. Mientras mis colegas cubanos me decían, coño, esto no se aguanta, oye, yo me voy aquí, esto no se aguanta, esta frialdad no se aguanta. Yo decía, estoy en casa, respiro aire, hojas secas, piso hojas secas, uso un pullover. Para mí era maravilloso. Y el invierno yo lo amé. Y sigo pensando que Moscú es una de las ciudades más hermosas del mundo, independientemente del régimen social, por una razón, porque hubo en el siglo XVIII un zar que tenía vergüenza de ser ruso y quiso tener una capital alemana que le llamó San Petersburg y abandonó Moscú. Entonces Moscú quedó medieval. Casi todas las ciudades medievales de Europa se renacentizaron. Moscú no. El casco histórico de Moscú para mí es un cuento de hadas. Y tuve la oportunidad de volver hace 2 años y lo volví a ver y eso está intacto, ¿no? Yo creo que es una de las ciudades más hermosas del mundo. Así que a mí Rusia me enamoró. Veía cosas que ya estaban mal en la época de Brezhnev, de Leonid Ilich Brezhnev. Y además el hablar en ruso me permitía tener acceso más directo a los diálogos, ¿no? Entonces tú veías, por un lado, un nivel cultural impresionante de los niños, un nivel de acceso social a lo básico, pero determinados elementos de corrupción que ya estaban minando claramente. Por ejemplo, nosotros teníamos los becados en la Universidad Lomonosov, teníamos 15 entradas para ir al Bolshoi todos los sábados, y siempre aparecían 7. La propia Universidad del Estado las vendía en el mercado negro para comprar insumos tecnológicos del extranjero para la universidad. Entonces, ese tipo de cosas... No, este es un mensaje. Para que lo silencie. Pero además a mí me encanta el ballet, eso se lo debo a mi padre, ¿no? Que era muy melómano. Es decir, para mí en el Bolshoi ver, yo qué sé, las obras clásicas, yo disfruté mucho Moscú. Y el pueblo ruso es un pueblo muy campesino. Son asiáticos de ojos azules, campesinos. El de Moscú, el de San Petersburgo es mucho más europeo. Pero el pueblo de Moscú es un pueblo muy sencillo, muy afectuoso, nada que ver. Yo después cuando estuve en los países nórdicos,
esa frialdad tan impresionante, ¿no? El pueblo ruso es re afectuoso. Incluso yo iba muchas veces a casas de gente de la universidad que vivía en el campo y decía, tu tren pasa dentro de 5 minutos. Entonces la tradición era que tú te sentabas en el living con la familia y decías, bueno, ahora 5 minutos en silencio para ver si tu corazón dijo todo lo que tenía que decir. Esa era la tradición rusa, ¿no? Y después todo el mundo se besaba y te despedía, ¿no? Entonces un pueblo muy cálido. Quise mucho a la Unión Soviética y admiré mucho sus talentos. Disfruté mucho los cursos, además, sobre ciencias sociales. Mientras estaba en Cuba o en la Unión Soviética, ¿se recibía información desde acá de Uruguay? ¿Cómo Mirá, se veía la dictadura desde afuera? si hubo una cosa que terminó de separarme de la cúpula del frente, es que no había internet en la época. Por lo tanto, había un bloqueo que si yo llamaba por teléfono de Cuba o mandaba una carta, mis familiares iban a ir presos. Yo me enteré de la muerte de mi madre por un aviso fúnebre del diario El País que llegó a México y que un compañero hizo llegar a la embajada cubana para que me avisaran. Y sin embargo, después supe que la cúpula del Frente Amplio en el exilio, que viajaba de Cuba, iba a París y que los que no eran disidentes con la cúpula se carteaban desde París, aunque vivieran en Cuba, ¿no? Les llevaban las cartas para allá, les recibían, y que a nosotros nos habían discriminado. Si hubo una cosa que terminó de romper para mí, pensando que la cúpula del Frente Amplio nunca más iba a servir para nada, fue lo que yo viví en el exilio, con lo que después volvían al Uruguay a llenarse la boca, aunque eran amigos de Silvio y de Pablito Milanés, es decir, sentí bastante asco. ¿En qué año volvió y qué sintió cuando volvió? Bueno, para mí volver fue una gran emoción. Ya estaba un poco pensando por mí mismo, ya no pensábamos igual con mi exmujer. Yo tenía muchas ganas de volver, muchísimas ganas de volver. Habíamos vivido experiencias muy traumáticas en Nicaragua, es decir, habíamos ido a trabajar en solidaridad con los movimientos sociales de América Latina y Centroamérica, en tiempos que había guerrillas. Habíamos vivido muy cerca de experiencias muy, muy terribles. Y la guerra, aunque no participes directamente en ella, te marca, ¿no? Te marca porque hay un montón de vivencias que son diferentes. Y marcó mucho a mi hija adolescente, ¿no? Que volvió adolescente. Yo volví con una enorme alegría al Uruguay y lo que pensé es que yo ya no me iba a sentir cómodo militando políticamente en el frente. Pero una cosa que me había enseñado, sobre todo en Nicaragua, es que si tú trabajas en el frente cultural, puedes hacer un aporte muy importante a los cambios sociales en tu país. Entonces me replegué y como yo tenía metodología y además en el ínterin me habían contratado los canadienses para un trabajo en la selva y había adquirido metodología de trabajo de campo, empecé a trabajar en todo un proyecto con gente de Entre Ríos y de Corrientes de conocer los mitos y leyendas de la región, pero a los efectos de mapearlos, agruparlos. Los lobisones por acá son más densos, acá hay menos, es decir, acá hay más mozas de blanco, y estudiar desde el punto de vista del relato sus raíces europeas, sus raíces indígenas y sus raíces africanas. Y en eso, que creí que me iba a llevar 1 año o 2, me llevó muchísimo tiempo de investigación y me metí en un universo fascinante sobre la religiosidad popular. Quería preguntarle, porque escuché que habló en algún momento, ¿cómo analiza el pacto del Club Naval? ¿A qué cree que se debió? Bueno, en primer lugar, el pacto del Club Naval no fue necesario. Es decir, así como es injusto atribuirle al MLN el golpe de Estado, porque América Latina se llenó de golpes de Estado por orden de Estados Unidos, hubiera guerrilla o no hubiera. En Chile no había guerrilla, había un gobierno socialista y también hubo golpe de Estado. De la misma manera, Estados Unidos había dado la orden en esos años de que se fueran las dictaduras y que pasaran a democracias tuteladas. Muchas ONG para buenos sueldos para los intelectuales de izquierda, para separarlos de su pueblo, con un lenguaje izquierdoso. Es decir, había todo un proyecto, es decir, los partidos de izquierda se habían desvirtuado y estaban mucho más controlados. Es decir, y la CIA no tuvo ningún problema en desclasificar documentos para que pagaran el pato los antiguos torturadores que les habían hecho el trabajo sucio. Entonces no había ninguna necesidad de negociar con los militares.
Yo pienso que el pacto del Club Naval lo inspiró Seregni y Corseñac y los colorados. En ese momento con la oposición de otros grupos del Frente Amplio. Y el pacto del Club Naval se acordó con gente que adentro de la prisión ya había acordado, que había cosas que no se hablaban y que muy pocos militares iban a pagar el pato, pero que los huesos de los desaparecidos no iban a ser descubiertos porque eso permitiría reconstruir el nivel de dónde estaban los verdaderos culpables que había que ocultar. O sea que el pacto del Club Naval para mí fue lo que me abrió definitivamente del Frente Amplio. A mí me quedó una pregunta de antes, en realidad, que es muy puntual. Hay una versión, que seguramente la conozca, de que Rodney Arismendi habría canjeado los archivos de afiliados por su libertad. ¿Está bien? Y bueno, quería saber cuál era su opinión al respecto, si la daba por válida o no. Con respecto a Arismendi, en primer